Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según San Marcos. En el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 7 de este tremendo libro en el cual presentamos a Jesús como el Rey soberano, el Mesías, ¿no? el Hijo del Hombre y sobre todo el Hijo de Dios. Vamos a empezar como siempre con una oración para que sea Dios mismo quien nos dirija en el entendimiento de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos venir y sentarnos a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, abriéndonos, Señor, la mente y el corazón para que podamos entender la verdad de tu palabra. Te pido que seas tú enseñándonos en este día y que tu nombre sea glorificado al nosotros ser transformados por medio de tu palabra. Y te pido esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con el versículo 1 y este pasaje que vamos a leer hoy se llama Lo que contamina al hombre. Muy interesante porque habla de muchas cosas como tradiciones, ¿no? Comenzamos. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, alrededor de Jesús, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Vamos a parar aquí un momento. Jesús y sus discípulos van a comer. Y, como digo, los fariseos o el pueblo de Israel, especialmente los líderes religiosos, han añadido tradiciones de hombres y no solamente han añadido tradiciones de hombres, sino que las han elevado a un punto donde se ve como algo espiritual, como algo que es ordenado por Dios, cuando en realidad no lo son. ¿Okay? Este pasaje no está diciendo que Jesús no se lavó las manos para comer. Yo entendería que si Jesús y sus discípulos tenían las manos sucias y hay agua, se pueden lavar las manos antes de agarrar la comida con las manos, ¿no? Pero eso no es lo que habla aquí. Aquí está diciendo que no están siguiendo las tradiciones de los fariseos o de los líderes religiosos de la época. Y esas tradiciones eran, número uno, extremistas, ¿no? No solamente tienes que lavarte las manos, tienes que lavarte hasta el codo. Por ejemplo, si vas a comer en la plaza, tenés que no solamente lavarte las manos, sino completo. Y así por el estilo, había muchas y muchas y muchas tradiciones que el pueblo judío había recibido no de parte de Dios, sino de parte de los sacerdotes o de los fariseos. Y como dije anteriormente, el problema no es que haya tradición, el problema es cuando elevamos esas tradiciones a un punto espiritual en donde quebrantar esa tradición se convierte en un pecado. Y eso es lo que está sucediendo aquí. En otras palabras, los fariseos le están diciendo, porque ustedes están pecando, ustedes están desobedeciendo a no seguir las tradiciones. Jesucristo nunca pecó. Jesucristo no tenía que obedecer a estas tradiciones. ¿Por qué? Porque no eran parte de Dios. No eran parte de lo que decía Dios en su palabra. Vamos a ver que continúa en el versículo 5. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y obviamente miramos el tono de la pregunta. Es una pregunta con juicio, ¿no? Es una pregunta para traer culpabilidad. Y mire cómo Jesús les responde. Versículo número 6 dice, Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero con su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Wow. Ellos pensaban que iban a traer culpabilidad a Jesús. Y fue Jesús el que, usando la palabra, los acusó a ellos de hipócritas. Y mira lo que les dice. Y son palabras, número uno, son profetizadas por el profeta Isaías, como dice aquí. Pero número dos dice,
ustedes me rinden culto de labio, ¿no? Alabado sea Dios, gloria a Dios. Lo que sale de su boca suena bonito. Lo que sale de su boca parece que agrada a Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Ustedes con su boca alaban a Dios, pero su corazón está bien lejos de Dios. Está bien lejos de Dios. ¿Ok? So, en vano, o sea, en otras palabras, no es importante o Dios no acepta lo que ellos hacen porque no lo hacen de acuerdo a lo que dice la Escritura, sino que lo hacen de acuerdo a las tradiciones y preceptos de hombres o tradiciones humanas. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Cuando alguien nos dice, haz esto o aquello porque es bueno, haz esto o aquello porque es de Dios, nosotros tenemos no que rechazarlo, pero tenemos que internalizarlo. ¿Qué es lo que me está diciendo esta persona? Esta persona me está diciendo que no debo mentir porque mentir es malo. Ok, suena correcto, pero ¿qué yo debo hacer? Yo debo ir a la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios si es cierto que Dios dice que mentir es malo. Y obviamente si nos vamos a Génesis, capítulo 20, vamos a ver claramente que Dios nos manda a no mentir porque Dios es bueno, Dios es verdad y el diablo es el que representa la mentira, porque el diablo es el padre de la mentira. Por lo tanto, cuando yo recibo esa palabra de esa persona, la verifico la verifico en la palabra, la internalizo, medito en ella y veo que es cierto, entonces es bueno para mí hacerlo. Pero si me dicen algo como le están diciendo a Jesucristo, tienes que hacer esta tradición, y Jesucristo le dice, eso no está en la Escritura, esos son preceptos de hombres, eso es algo que tú estás elevando a un grado espiritual que no es correcto. Y no solamente eso, estás haciendo condenación o juicio de condenación a otras personas, poniendo cargas en otras personas que esas cargas nunca debieron haber existido de primera instancia. Vemos que eso es lo que está sucediendo aquí entre los fariseos y Jesús. Vamos a ver qué pasa en el versículo 9. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y este es Jesús, ¿verdad? Todavía diciéndole a esas personas, a esos fariseos. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es un mandamiento, ¿no? Tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es un mandamiento que está en los 10 mandamientos desde Génesis, desde lo primero que recibimos de Dios. Es eso. Desde Éxodo, perdón. Dice, el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Ese mandamiento tiene un peso grande. Porque nosotros somos llamados a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y tanto así que la pena por desobedecer ese mandamiento era la muerte. Y Jesús le está diciendo a ellos, ustedes violan este mandamiento que merece castigo de muerte, ustedes lo violan, pero lo violan astutamente. Y esa palabra astuta o astutamente, como se dice aquí, es una palabra que se utiliza mucho para el diablo. Dice que el diablo es astuto para hacer lo malo. Y Jesucristo está utilizando esta misma palabra para estos falsos profetas, ¿verdad? Para estos falsos hombres de Dios que son fariseos, diciendo, astutamente, igual que el diablo, ustedes quebrantan este mandamiento, pero retienen una apariencia de santidad. ¿Okay? Versículo 11. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con la que pudieras beneficiarse es corbán, es decir, es una ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Esa tradición del corbán no es bíblica, es una tradición añadida por los fariseos, por los judíos, que decían, yo tengo este dinero y yo solo voy a dedicar a Dios, es consagrado para Dios. Y por lo tanto, si es consagrado para Dios, no es mío, y por lo tanto no tengo, cuando yo tengo el deber de honrar a mi padre y a mi madre, velar que ellos no pasen hambre, velar que tengan medicina, velar que no duerman en la calle, ellos dicen, yo no tengo dinero, no tengo recursos, porque todo esto que es mío, ahora no es mío, ahora es de Dios, porque yo declaré corbán para esos bienes marantiales. Por lo tanto, padre y madre, no tengo con qué ayudarte, porque ya todo esto es corbán.
Y fíjese cómo astutamente ellos dan una apariencia de santidad, haciendo ver como que ellos son muy santos porque todos se lo dedican a Dios, pero abandonan lo que realmente Dios manda, que es que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Pero ¿cuál es el problema? Que estas personas que hacían esto, era peor aún porque ni siquiera ese dinero realmente lo daban a la iglesia o al templo, sino que lo seguían utilizando para negocios y cosas así. Era simplemente una ofrenda de labios. Era simplemente algo de estatus. Era simplemente algo de apariencia. Dice así el versículo 14. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todos los que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en el hombre, en la persona, pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Eh, los judíos tenían unas tradiciones que sí eran bíblicas de qué podían comer, ¿no? O qué podían tocar. Esas tradiciones o ese mandamiento que se dio en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel era con la idea de que Israel fuera separado del mundo, que era con la idea de que Israel fuera diferente al mundo para que el mundo viera algo diferente en Israel y puedan ellos que evangelizar al mundo. Pero en sí, por ejemplo, el israelita no podía comer cerdo, de acuerdo a la ley de Dios. Pero en sí, era para qué, para diferenciarlos del resto del mundo. No era algo que iba a hacerlos más pecaminosos o más inmundos. Pero entonces, ¿qué hacen? Los israelitas toman estas cosas que son materiales y que son físicas y las elevan a tal nivel que no permiten que no permiten que Dios obre a través de ellos para evangelizar al mundo. ¿Okay? So, Jesucristo lo que está aclarando es eh, lo que entra en tu boca no afecta a tu corazón. Lo que entra en tu boca no afecta qué tan malo o qué tan bueno eres. Por el contrario, a Pedro Jesucristo mismo le dice, hey, aquí están estos animales, mata y come. Aquí están, y Pedro que le dice, no, esos son animales inmundos. Dice, no, lo que yo he bendecido no lo declares inmundo. Porque Jesús lo que nos está enseñando es que lo que uno come, si lo come con agradecimiento a Dios, realmente eso se beneficia, el que se beneficia es el cuerpo. No es algo espiritual, no es algo que cambia mi corazón, no es algo que me pone más violento o más malvado. Si me como un pedazo de cerdo, me como un pedazo de vaca, espiritualmente hablando no hay diferencia. Obviamente sí, ¿verdad? Físicamente hablando puede haber diferencia, pero espiritualmente hablando no lo hay. Y Jesucristo dice, lo que tú te comes no afecta tu espíritu, lo que tú te comes no afecta tu corazón. Eso lo procesa el estómago y después lo eliminas. Pero lo que sale de mi boca sí tiene consecuencias espirituales. Y le está hablando a los fariseos. Le está diciendo, ustedes con los labios bendicen a Dios y alaban a Dios y glorifican a Dios. Pero con esos mismos labios maldicen. Con esos mismos labios mienten. Con esos mismos labios humillan a las personas y les dan cargas que no son de Dios. Vemos cómo Dios se enfoca en lo que realmente contamina al hombre, que no es lo que comemos, sino lo que decimos, nuestra lengua, lo que sale de mi boca. Vamos a continuar con el versículo 17. Cuando Jesús dejó la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son faltos de entendimiento?, les dijo Jesús. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Por eso es que los cristianos, los que seguimos a Jesucristo en el día de hoy, comemos de todo. Cuando nos sirven un plato de alimentos,
bendecimos los alimentos, damos gracias a Dios porque Dios provee alimentos y no los comemos. Eh, por lo general así es que se hace, ¿no? Hay algunas excepciones. eh, si tú estás consciente de que el alimento se le ofreció a ídolos, etcétera, etcétera, pero ya eso se trabaja con la conciencia, eso es otro tema. Pero en sí, el alimento en sí no es dañino, ¿no? Me como un camarón, me como una langosta, me como un cerdo, no se diferencia que si me como una cabra o una vaca, que son alimentos, por ejemplo, buenos, o un pájaro, o una gallina, por ejemplo. Espiritualmente hablando no hay diferencia, sino lo que sale de mi corazón es lo que me contamina a mí, ¿no? Porque del corazón salen las envidias, los rencores, los odios, las maldades. Por eso es que Dios dice que el corazón es engañoso y peligroso. ¿Ok? Eso continuamos. Versículo 20. También decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Miren esta lista gigantísima, gigantesca de pecados y maldades pero no es una lista exhaustiva, ¿no? Hay más cosas que salen de nuestro corazón. Por eso el corazón de nosotros es engañoso. Y Dios nos da su palabra, nos da la Biblia, nos da su verdad, nos da su ley, para que nosotros con nuestra mente racionalicemos lo que está sucediendo, racionalicemos lo que está sucediendo en mi corazón y yo pueda actuar de acuerdo a lo que es correcto y no de acuerdo a lo que mi corazón desea hacer. A veces nos vienen pensamientos o ideas malvadas a nuestra mente, nos vienen deseos que sabemos que basados en la escritura son malos. Los llamamos tentaciones, ¿no? O sea, el cuerpo, el corazón nos está tentando a hacer algo que va en contra de Dios, pero nosotros al tener la verdad que es Cristo Jesús y la revelación que tiene su palabra, podemos decirnos a nosotros mismos, no, eso está mal, eso es algo de la carne, eso no lo voy a hacer y lo reprendo en el nombre de Jesús. Y simplemente no actúo en ese deseo de mi corazón engañoso. Pero cuando actuamos de acuerdo a ese deseo de corazón engañoso, ¿qué vienen? Que los adulterios, las fornicaciones, los pensamientos malos, la avaricia, maldades, engaños, mentiras. Por lo tanto, de mi corazón sale por mi boca y hace que yo peque en contra de Dios. Por lo tanto, me contamina. Y eso es lo que Jesús está enseñándonos aquí. ¿Qué nos contamina? Si nosotros vivimos en la carne. ¿Qué nos contamina si nosotros vivimos de acuerdo a las pasiones de nuestro corazón? Eso nos contamina. Versículo 24, este es un tema un poquito diferente, esta sección se llama La mujer sirofenicia. Dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro. Esa región es en el norte de Israel. Dice, y entrando en una casa no quería que nadie supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies, a los pies de Jesús. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Tenemos que entender dónde está Jesús. Jesús ya no está en Israel, está al norte de Israel. Es la región que hoy en día conocemos como el Líbano. Jesús está predicando su palabra, está al norte de Israel, y obviamente si está fuera de Israel hay muchos gentiles, pero también hay israelitas. Y esta área de Tiro es lo más hacia el norte que Jesucristo predicó o fue un ministro. Por lo tanto, cuando Él está allí, es interesante dos cosas. Es interesante que hasta en esa área Jesucristo era famoso, que es una área fuera de Israel. Pero también vemos que Jesús ministra a los gentiles. A los gentiles. ¿No? Jesús obviamente vino a ministrarle al pueblo de Israel. Pero también le ministra a los gentiles, porque el evangelio de Jesús es para judíos y para gentiles, es para el mundo entero, es para hombres y para mujeres, es para adultos y es para niños, es para esclavos y para libres. Todos somos
¿verdad?, llamados a recibir a Cristo a través del Evangelio, porque el Evangelio es para todos nosotros. Versículo 27 dice, y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y fíjate que le está diciendo Jesús, no le está diciendo perra a ella, eso no es lo que está pasando aquí, por ningún motivo de la circunstancia. Jesús le está diciendo, yo vine a servir y a proclamar y a ministrar al pueblo de Israel, que son los hijos de Dios. Y le está diciendo que los gentiles, ¿verdad?, son los que no son hijos. Por eso es que dice que el pan primero va a los hijos y lo demás se lo echa a los perrillos, ¿no? Como cuando estamos en nuestra casa, yo estoy aquí en mi casa y estoy comiendo en la mesa, la comida de la mesa es para mí, para mi esposa y para mis hijos. Si algo sobra o se cae al piso, eso es para el perro. El perro puede venir y comérselo, ¿no? Pero yo no le voy a quitar, yo no le voy a dar la comida primero al perro antes de dárselo a mi esposa o a mis hijos. Y eso es lo que está sucediendo aquí. No le está diciendo perra a ella porque es gentil. No malinterpreten eso. Dice, versículo 28, es cierto, Señor, le dice ella a Jesús, ¿no? Ella admite y entiende lo que está sucediendo. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Qué corazón humilde tiene esa señora. Qué corazón con una fe poderosa. Recordemos que si tocas el manto de Jesús, si aunque sea tocar el manto, seré sano. Y esa es la fe que tiene esa señora. Con las migajas me basta. No necesito comer un plato grande. Con las migajas es suficiente para que tu poder sane a mi hija que está endemoniada. ¿Y qué Jesús le responde en el versículo 29? Por esa respuesta, ¿verdad?, la forma que ella respondió, que comprende, una forma que declara fe, le dice, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Ese es el corazón de Dios. Un corazón compasivo, un corazón tierno, un corazón amoroso. Él vino a predicarle y a ministrarle a su pueblo, pero ve la necesidad en esa señora que es gentil. Pero no solamente eso, sino ve su fe. Ve su fe y le cree a Jesús. Y su hija fue sana, su petición fue escuchada. Y eso es lo importante de nosotros entender lo que estamos leyendo. Una de las razones por las cuales yo hago esto con ustedes es para que ustedes puedan leer la palabra de Dios, no solamente creer que Dios existe, pero sino creerle a Dios. Tenemos que recordar que la Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los demonios saben que Dios existe. Quiere decir que los demonios saben que Dios está ahí y que todo esto es cierto. Pero el saber que Dios existe y el saber que esto es cierto no es igual a creerle a Dios. Porque cuando yo le creo a Dios, yo tomo su palabra, yo tomo su revelación y la tomo como cierta y como algo bueno para mi vida, algo que yo voy a obedecer. ¿Sí? Es, por ejemplo, me gusta usar la ilustración de una silla. Yo veo una silla y yo puedo decir, eso es una silla. Eso es el equivalente a yo decir, Dios existe. Hay una silla, veo una silla, existe la silla. Ahora, el yo sentarme en la silla significa que yo ya entendí que la silla existe. Pero yo le creo a la silla cuando dice que aguanta 300 libras. Yo la observo, yo veo la verdad de su revelación, yo observo la silla, veo su estructura y digo, yo le creo a la silla cuando dice que aguanta 300 libras y me siento en la silla con confianza, con fe de que la silla me va a aguantar. Esa acción equivale a ¿qué? A tener una fe que cree. De igual forma, cuando Dios me dice, Jesucristo es mi Hijo, Jesucristo vive una vida santa, una vida pura, Jesucristo murió en la cruz de Calvario por mis pecados, Jesucristo resucitó al tercer día, Jesucristo ascendió a los cielos, y todo aquel que en él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna, y que si yo lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca seré salvo. Entonces, ¿qué yo hago?
Yo tengo que tomar una decisión. Yo creo en Dios o yo le creo a Dios. Comienzo pensando que creo en Dios y termino pensando que le creo a Dios. ¿Y qué sucede en ese instante? En ese instante sucede que yo le creo en todo lo que Él dice y obedezco y actúo de acuerdo a lo que Él dice. ¿Qué va a suceder en mí? Yo voy a arrepentirme de mis pecados. Yo voy a creer en mi corazón todas estas cosas. Yo voy a confesar públicamente: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es mi Rey. Jesucristo es mi Salvador. Sin Él no tengo esperanza. En Él tengo vida eterna. En Él tengo perdón de pecado. Y eso hace que yo sea salvo no por mis obras, sino por la gracia que Dios tuvo y a través de la fe que yo tuve en Él. Y eso es lo que vemos aquí en esta señora. Fe. Fe. Y por último, la curación de un sordomudo, versículo 31. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, ya terminó su ministerio en Tiro, ahora empieza a bajar hacia el sur, pasa por Sidón y llega al mar de Galilea atravesando la región de Decápolis. Y trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándole aparte de la multitud, a solas, ¿no? Lo saca aparte, a solas, y ya vamos a ver por qué. Le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran. Por eso se lo llevó aparte. Pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y los mudos hablar. Entonces, una de las cosas que vemos en este libro de Marcos y en los evangelios en general, que antes del momento indicado, cuando Jesús hacía este tipo de milagros, Él se lo llevaba aparte o lo hacía en un área, un cuarto, etc. ¿Y qué le decía a la persona? No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. ¿Por qué? No es porque había un secreto que ocultar, es que el tiempo no era indicado. Jesucristo iba a ser revelado. Todavía no era el momento. Estaba siendo, ¿verdad?, revelado poco a poco. Pero Él no quería que lo vinieran a arrestar antes de tiempo y a crucificar antes de tiempo. Todo en el plan de Dios tiene un tiempo perfecto. Pero claro, estas personas, eh, hasta cierto punto entiendo, ¿no? Imagínate que estás sordo, tartamudo y de momento te sanan. O imagínate que estás ciego y de momento te sanan. O estás en una camilla tirado y de momento te sanan. Y ahora, de la noche a la mañana, de un abrir y cerrar de ojos, estás totalmente sano. ¿Qué va a suceder en tu corazón? Vas a querer glorificar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios, bendecir a Dios, decirle a todo el mundo, en tu familia, tus amistades, en tu pueblo: hey, Jesús me hizo esto, Jesús hizo esto, y vas a proclamar el nombre de Jesús por el gozo que hay en ti de lo que sucedió cuando tuviste el encuentro con Jesús. Era hasta cierto punto casi inevitable, ¿no? Por una reacción humana. Pero va a llegar el tiempo, no en el capítulo 7, no en el 8, no en el 9, pero ya acercándonos, que Jesucristo va a ser revelado. Y todas estas historias van a llegar a donde los fariseos, a donde Sanhedrin, a donde la clase que dominaba, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Y eso va a hacer que van a buscar a Jesús para matarle. Eso vamos a ver luego. Pero como te dije anteriormente, la idea de esta palabra es que entendamos la verdad de Jesús, entendamos la verdad que ha sido revelada de parte de Dios a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de Jesucristo, para que nosotros no solamente podamos decir Dios existe, sino que podamos creerle a Dios y podamos venir a salvación en Cristo Jesús. Y ese es mi llamado en el día de hoy. Que tú creas en Cristo Jesús, que tú le creas a Cristo Jesús, que tú te arrepientas de tus pecados,
que tú creas quién es Jesús y que le confieses como Señor y Salvador. Y de este momento en adelante, tú le sigas a Jesús como su discípulo. Que seas discípulo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir discípulo? Yo aprendo del Señor Jesús. Yo imito al Señor Jesús. Perdón. Yo vivo para el Señor Jesús. Y yo vivo como el Señor Jesús. En otras palabras, mi vida ahora está dedicada para el Señor Jesús, porque mi vida fue comprada con algo más valioso que el oro y la plata. Mi vida fue comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue derramada en el Calvario. Y ahora que has experimentado salvación, tienes que hacer como esta persona. Hey, antes estaba sorda, ahora escucho. Antes no hablaba, ahora escucho. Y hay un gozo en ti y se lo dices a todo el mundo. De igual forma, antes estabas muerto en tus pecados, antes estabas destinado al infierno, ahora en Cristo Jesús no estás muerto en tus pecados, estás vivo, vas a ir a la presencia de Dios, tu salvación está garantizada no por tus obras, sino por lo que hizo Dios a través de Cristo Jesús en la cruz. Y eso debe generar un gozo en ti, que tú vas a ir a donde toda tu familia, donde todas tus amistades, donde toda persona que te conoce, y le vas a hablar de Cristo, porque es lo mejor que te ha pasado en tu vida y es lo mejor que ellos necesitan para que lo mismo que te sucedió a ti y me sucedió a mí, le suceda a ellos. Bueno, con esto culminamos el capítulo número 7 del libro de Marcos. Y la semana que entra estaremos estudiando el capítulo número 8. Que el Señor te bendiga y que puedas meditar en esta palabra y que el nombre de Jesucristo sea proclamado en tu vida y en tus familiares y en tus amistades. Hasta luego.